El último suspiro. El viento frío de la sierra barría el cementerio judío de Ávila mientras un pequeño grupo de hombres avanzaba en silencio, cargando un cuerpo envuelto en un sudario blanco. La luna menguante iluminaba las lápidas sencillas que marcaban las tumbas de generaciones pasadas. Desde lo alto de la muralla, el eco lejano de la guardia cristiana resonaba sobre la ciudad dormida. Entre los asistentes, Yehudá ben Moshe, el anciano rabino del Aljama, recitaba en voz baja versículos del Tejilín, los Salmos, como un murmullo de despedida para el difunto. Era David bar Itzhak, un mercader de telas respetado en la comunidad. Su tienda en la judería, cerca de la Puerta de la Malaventura, era conocida por la calidad de sus sedas y brocados, tejidos que llegaban desde las ferias de Medina del Campo. Había fallecido al amanecer y, siguiendo la tradición, su cuerpo debía ser enterrado lo antes posible. Desde el momento en que cerró los ojos por última vez, los miembros de la Hebrá Kadishá, la sagrada hermandad encargada de los ritos funerarios, se hicieron cargo de él. Lo habían lavado con cuidado en la mikvé cercana a la sinagoga, vertiendo sobre su piel agua limpia en un acto de purificación conocido como tahará. Luego lo vistieron con una sencilla mortaja blanca de lino, igual a la que llevarían todos los hijos de Israel en su último viaje. Al caer la noche, el cortejo atravesó las estrechas calles de la judería en completo silencio. Sabían que, en tiempos de creciente tensión con los cristianos, era mejor no atraer miradas indiscretas. La ciudad estaba en manos de los Trastámara, y aunque la comunidad judía gozaba de cierta protección bajo la corona de Castilla, las sombras de los pogromos de otras ciudades aún pesaban sobre sus corazones. En el cementerio, situado en una colina al sur de la ciudad, más allá del río Adaja, el grupo llegó hasta la fosa recién excavada. No había ataúd, pues la tradición dictaba que el cuerpo debía descansar en contacto con la tierra, para que del polvo vuelva al polvo. Los portadores bajaron con reverencia el cuerpo a la sepultura, mientras el rabino entonaba el Malé Rahamim, la plegaria por el descanso del alma. Los familiares de David se turnaron para tomar un puñado de tierra y depositarlo sobre el sudario. Cada gesto era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte, pero también del ciclo inquebrantable del pueblo judío, que seguía sus tradiciones sin importar las adversidades. Un murmullo recorrió la pequeña asamblea cuando el rabino tomó la palabra. Habló de la vida de David, de su generosidad con los pobres y su amor por la Torá. Recordó cómo había ayudado a fortalecer la comunidad en tiempos difíciles y cómo su memoria permanecería en los corazones de los suyos. En el judaísmo no se habla de la muerte como un final, sino como un tránsito, y las buenas acciones de un hombre son su verdadero legado. Terminadas las palabras, los asistentes comenzaron a llenar la tumba con paladas de tierra. Era un acto comunitario, un deber de todos despedir al difunto,
pues la muerte no era solo un asunto de la familia, sino de la aljama entera. Cuando la fosa estuvo sellada, colocaron una piedra sobre ella, no flores, pues éstas se marchitan, sino una piedra, símbolo de la permanencia del recuerdo. Cada uno dejó la suya antes de retirarse en silencio. La viuda y los hijos de David se quedaron un momento más, susurrando las palabras del Kadish, la oración de duelo que, paradójicamente, no habla de la muerte, sino de la grandeza de Dios. Era una afirmación de fe, incluso en el dolor. Al alejarse, el rabino miró una última vez la ciudad amurallada, con sus torres recortadas contra el cielo estrellado. Sabía que dentro de un año la familia colocaría una lápida con inscripciones en hebreo, pero también con símbolos sefardíes, tal vez un candelabro o una jarra, indicando que David había sido levita. Pero más allá de la piedra, su verdadera memoria quedaría en las acciones de aquellos que lo habían amado. El viento siguió soplando sobre el cementerio judío de Ávila, testigo eterno de las vidas que pasaban, pero cuyas almas seguían brillando en la historia de su pueblo.